Hola chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y pues vamos a empezar. Voy a enseñarles una aplicación desde cero para que pues aprendan. Aquí lo que tengo es un CEO para manos y voy a utilizar una mano de práctica, pero vamos a suponer que es una mano real. Vamos a poner agua hasta que cubra la uña y vamos a agregarle el líquido removedor de cutícula. Aquí vas a dejar que la mano repose durante 5 minutos. Una vez que ya hayan pasado los 5 minutos vas a secar con una toalla el exceso de agua. Con un empujador de cutícula vas a empujar con esta parte que es como de cucharita. La cutícula la vas a empujar hacia atrás de una forma suave para no lastimar. No encajes como mucho porque puedes dañar la uña. Con tus alicatas, que son estas tijeritas, vas a cortar la cutícula y de esta forma, o sea, si lo haces de un solo corte, tienes que tener cuidado de no cortar la parte de arriba del dedo. Entonces yo te recomiendo que lo hagas en dos partes, la mitad y la mitad, para que no cortes lo que es el dedo, no vayas a lastimar. Y bueno, una vez que ya hayas cortado la cutícula, el siguiente paso es limar. Con tu lima 150 vas a limar hacia una sola dirección. ¿Esto para qué? Para que no dañes las capas de la uña. Y lo vas a hacer de una forma pues también suave y no llegando al dedo para no lastimar. Con tu bledo vas a retirar el polvo y lo vas a retirar hacia ti para que no le caiga a la clienta. Ahora el siguiente paso sería escoger tu tip. En este caso yo voy a usar un tip transparente. La numeración está del más grande es el 0 y el más chico es el 9. Entonces vas a ir midiendo tu tip y las esquinitas tienen que quedar exactas en la uña, que no queden afuera. Entonces eso quiere decir que es el tip que le queda al dedo, a la uña. Entonces así los vas midiendo y los vas acomodando de esta forma para que no se te revuelvan. Y pues quiero aprovechar también este pedacito para saludar y agradecer el apoyo a estas personas que me estuvieron comentando: Melanie Desiree, Silvana Lorena, Mari Conde, Corazón Ábalos y Adela Ramírez. Muchas gracias. Creo que Silvana es argentina y me da mucho gusto y mucha emoción que me estén comentando desde Argentina. Y quiero agradecer sus tips, sus consejos y pues el apoyo. Pues bueno, retomando, aquí estoy aplicando una capa de primer adherente. Esto es para que el tip tenga buena adherencia y no se caiga. Ahora lo siguiente es agregar el pegamento. Solamente lo vas a agregar en la orillita, hasta donde está la rayita, que es como un bordecito. Vas a pegar tu tip. También otra cosa, no pongas mucho pegamento porque también eso puede hacer que el tip se caiga. Y a la hora de pegarlo, yo te recomiendo que lo hagas de abajo hacia arriba, así de esta forma, de abajo hacia arriba, para que no queden burbujas y también no se despegue el tip. Así de esta forma. No presiones tampoco demasiado para que no vayas a llegar a como a lastimar. Y bueno, lo siguiente es cortar el tip. Pregúntale a tu clienta cuál es la medida que ella quiere y vas cortando así de esta forma. Vas como midiendo con el cortatip. Ahí tiene una lunita y con esa te vas guiando.
¿sí? Una vez que hayas cortado el tip, el siguiente paso es difuminar la unión del tip para que se vea más natural. Con tu lima 150 vas a limar. No limes mucho porque también puedes desgastar el tip y puedes hacer que se caiga. Ahora lo siguiente es la aplicación del acrílico transparente. Yo tengo 2 Godet, uno con limpiapincel y uno con monómero. Eso es para, en caso de que se me lleguen a hacer bolitas en el pincel, como todavía no soy tan buena con la técnica, entonces lo tengo siempre a la mano. Ahora agarro la perla de acrílico transparente y la pongo un poco abajo de la cutícula, no muy cerca, para que para que sea una buena aplicación. Y bueno, hay una chica que me preguntó eso, cómo aplicar en área de cutícula el acrílico. Y pues bueno, para que te quede mejor la aplicación, te voy a explicar con el siguiente dedo. Aquí te fijas que no queden huequitos, y quedan huequitos aplicas un poco más. Aquí me faltó un poquito más y pues ya lo pones y así checas, ya quedó parejita. Y bueno, el segundo dedo te voy a dar la explicación. Tomas tu perla, la pones un poquito abajo de la cutícula y con tu pincel en punta la vas como presionando hacia abajo y ya lo extiendes. Tomas tu perla, lo pones, bueno, así, y también no se olviden de limpiar bien el pincel. Checas que no te falte acrílico en alguna parte. Con tu pincel en punta lo vas bajando, así, como que la presionas, lo pones en punta y luego lo presionas un poquito hacia abajo y luego ya lo extiendes completamente. Así. Pero sí tienes que poner la perla un poquito abajo para que no se pegue con la cutícula. Y así limpias constantemente tu pincel para que no se te pegue. Y pues así se empieza. No te va a quedar siempre a la primera, tienes que estar practicando constantemente. Y bueno, hay una personita que me dio la recomendación para reutilizar mis manos de práctica y te la comparto. Es que pongas 2 capas de top para que puedas retirarlas y poder reutilizarlas. Entonces, yo de hecho lo hice con mi mano. Entonces le puse 2 capas de top y lo curé en la lámpara. Y pues ya voy a poder retirar un poquito más fácil las uñas y ya para reutilizar mi mano y seguir practicando. Entonces, muchas gracias a esa persona que me comentó y que me dio ese consejo. Pues bueno, con tu lima vas a limar y dar forma. Ya le vas a preguntar a la clienta qué forma es la que va a querer, y ya con tu lima vas a ir dándole la forma. Es la lima número 100. Ahora con tu bledo vas a remover el polvo y yo voy a estar haciendo un diseño inspirado como en el 14 de febrero. Algo sencillo, muy casual. Y pues bueno, voy a utilizar el acrílico rojo.
Igual lo mismo, cuando hagas la aplicación también tiene que ser abajo de la cutícula, un poquito abajo de la cutícula. Y va checando en donde le falta. Cuida que no se salga y no manche como que el dedo. Si es así, toma un poquito de monómero y también pásalo por esa parte para retirar lo que se salió. Así, de esta forma. Ahora voy a seguir con el dedo, el del medio, y voy a aplicar también acrílico rojo en ese dedo. En el índice voy a hacer un baby boomer, por eso no le puse a ese. Y pues yo te recomiendo que a la hora de la aplicación no pares mucho tu pincel, acuéstalo y trabaja un poquito rápido para que también no se te hagan como bordos o no se te seque rápido y ya no lo puedas trabajar. No se te olvide la parte de abajo. Y en las orillitas, si se te salió, pues limpiarlo. También tu pincel, te recuerdo, límpialo constantemente para evitar que se te seque y se te hagan bolitas. Entonces, así. También me brinqué ese dedo porque ahí voy a hacer otra aplicación. Sí, de esta forma. Y bueno, ahí ya casi acabamos. Ya nada más checas que te haya quedado bien la aplicación. Si sientes que te faltó en algún lugar, pues ya pones un poco más. Ahora voy a utilizar hoja de oro. En ese dedo voy a ponerla con poquito monómero, pega y se ve bien bonito. Así, de esta forma. Ahí vas como viendo en qué partes te gusta más. Se ve bien padre. Y aquí sería nada más como encapsular con un acrílico transparente. Ahora voy a hacer lo que es el baby boomer. El baby boomer tienes que ponerlo, para que te salga bien el efecto, tienes que poner primero el color blanco de esta forma y recorrerlo hacia arriba con el pincel acostado para que se vea como el difuminado. Y después pones el cover. Aquí le voy a poner un poco más de blanco para que se vea mejor. Entonces ahí me faltó y ahí ya le puse más. Agarras el cover y lo vas bajando. No se alcanza a ver bien en la cámara, pero sí se ven como los dos colores así difuminados. Aquí se ve como solamente un color. No sé por qué. Ahí le estoy agregando otra vez porque siento que quedó como muy transparente, entonces ya le puse más.
Y bueno, ahora lo que voy a hacer es encapsular el color. Te recomiendo que cuando hagas una aplicación de acrílico haciendo solo color, lo encapsules para que te dure más, que no se le vaya como el color. Entonces pones una ligera capa de acrílico transparente. A eso se le llama encapsulado. Y pues bueno, ya terminado el encapsulado, ahí volteé la toallita, es para no ensuciar tanto el material. Ahora mira, lo siguiente es lima ya la uña para que quede pues ya uniforme, ya sin borditos ni nada, ni hoyitos. Entonces con tu lima 180 perdón, dije 180, no es la lima 80, que es la del grano más, como más granulosita, y es la que lima un poquito más. Entonces con esa vas a limar y vas a darle ya como la forma, ya los últimos detalles para que la uña quede pues ya terminada. Hazlo de esta forma. Lima lo que son los balones, que es como la punta, los laterales, la parte de arriba. Y también ten cuidado de no lastimar la parte del dedo. Entonces fíjate que no, pregunta si le está incomodando, y si sí, pues hazlo un poquito más, con más delicadeza. Ahora vas a limar, a pulir tu uña con la lima sponge. Esta quita como todas las rayaduras que haya dejado la lima 80. Entonces ya también da un acabado para que pues ya quede la uña pues bien bonita. Lo haces en forma circular. Ahora quitas el polvo, y el siguiente paso es agregar el gel finish. Vas a poner solamente una capa. Trata de no agarrar mucho producto porque se puede como caer, o no sé. Entonces nada más pon una ligera capa y pues te va a quedar más bonito. Y no se te olvide poner también en la parte
de la punta de la uña. Ahora ya por último vas a curar en la lámpara por 60 segundos. Y pues aquí yo le puse unos corazoncitos a la de Baby Boomer. Lo que pasa es que se me borró el video cuando los estaba haciendo, entonces pues ya no pude mostrarles cómo los hice. Y pues ya por último agregas aceite para cutícula. Y pues bueno, espero que les haya gustado el resultado final y muchas gracias por verme.